Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:41 en la mañana. Seguimos aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Para este martes está convocada la continuación de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, en la cual se continuará con el segundo debate del proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza. Ese tema lo conversamos la semana anterior. Aquí tuvimos un panel muy interesante con la presencia del ministro del Interior, Patricio Carrillo, de la jurista Lorena Grillo, del académico Daniel Pontón. Al día siguiente tuvimos también unas reflexiones por parte del general Luis Altamirano, excomandante general de la Fuerza Terrestre, sobre el contexto de la inseguridad que estamos viviendo en el Ecuador. Y le quiero preguntar a la penalista y académica Paulina Araujo, que está conectada con nosotros y nos acompaña vía telemática, si realmente el país requiere, si la legislación ecuatoriana, si la policía o la fuerza pública requiere una ley de uso legítimo de la fuerza para poder enfrentar la situación de inseguridad que actualmente vivimos. Doctora Paulina Araujo, bienvenida, buenos días. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Belkis, Fabricio, muy buenos días. Un saludo para toda la audiencia de Sonorama y a primera hora. Bueno, contestando a su pregunta, si para lidiar con los problemas que tenemos y que los palpamos todos de seguridad es necesaria esta ley, me permito decirle no, porque el problema de inseguridad es un problema bastante complejo e integral. Primero, el Estado debe plantearse tener y de manera seria una política criminal. ¿Qué es esto? Herramientas que le permitan, ante todo, prevenir los delitos y no actuar siempre reactivamente. Mientras más fuerza o reacción le ponga en la fuerza pública, no necesariamente eso asusta a los delincuentes. Y más cuando convivimos con delincuencia común, delincuencia organizada, fenómenos delictivos complejos. Ahora bien, revisado como ha sido este proyecto de ley extenso, tiene 74 artículos, a mí me preocupa algo. La gran cantidad de normas dan los pasos de cómo los agentes policiales, los de guardia penitenciaria, también ponen aquí a las Fuerzas Armadas, deben reaccionar cuando hay un ataque, sea a terceros o a ellos mismos. Y para eso se proponen varios niveles de capacitación y también varios niveles de cómo reaccionar ante este tipo de agresiones. Capacitación que ahora la colocan como un derecho de las fuerzas del orden, pero yo me imaginé que eso ya se estaba aplicando, ¿no? O sea, que no tendríamos que esperar a que una ley desarrolle lo obvio, porque está dentro de las funciones de aquellos que deben velar por el orden público, saber cómo reaccionar cuando hay un ataque, neutralizarlo, medir el uso de la fuerza para repeler una agresión, porque esa es la finalidad misma. Y evitar excesos, obviamente, de los que no hemos estado exentos en nuestro país. La norma, dentro de lo que cabe, o sea, tiene aspectos interesantes, pero yo creo que tener que esperar a futuro que se aplique la norma y creer que con esta norma tenemos la varita mágica y que al ser aprobada ya los índices delincuenciales bajarán, o la inseguridad será apaleada o tratada de modo efectivo por parte del Estado, me parece que es un mero discurso, porque nada se dice que se hace para prevenir los delitos. ¿Qué se está haciendo con la niñez, con la adolescencia, que vemos que ahora son captadas por bandas delictivas? El Estado debería estar ahí presente para garantizar que hay mecanismos preventivos más que reactivos. Pero como es usual, la receta permanente, hacer creer que con la aprobación de esta ley el problema se va a acabar, lo cual a mí me parece bastante iluso, ¿no? Me parece utópico. Doctora, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. De lo que nos ha dejado el inicio de este segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, podemos ver estas posturas contrarias en lo que tienen que ver con los artículos 23, 24, 25, que hacen referencia al uso excepcional de la fuerza en reuniones, manifestaciones o protestas sociales pacíficas. Ahí yo le consulto a usted si quizá coincide con ese criterio o cree
que bajo la figura del uso proporcional de la fuerza, lo que busca esta iniciativa es contrarrestar la protesta social, como se denunció tanto en Comisión General cuanto en las intervenciones ya de los legisladores? Bueno, les soy muy sincera, como aquí hay varias regulaciones, una en operativos normales, otra cómo deben actuar dentro de cárceles y también, como usted bien lo trae a colación, qué rol deben tener las fuerzas del orden ante manifestaciones pacíficas. De una lectura de lo que dice la norma, es más, debe garantizar que esas protestas se lleven a cabo. Y si se salen de control, cómo deberá reaccionar para neutralizar agresiones. Yo la verdad no encuentro, es una ley que tiene gran cantidad de puntos garantistas, es decir, intentar que no se vulneren derechos fundamentales por parte de la fuerza pública cuando entra a repeler agresiones, porque es el único motivo en el cual entenderíamos que tengan que utilizar la fuerza para proteger a otros, para protegerse ellos mismos. Ahora, si partimos de las definiciones, y ahí es donde a mí me preocupa un poco, y ahí usted quizás y la audiencia podrían ver dónde podría estar un punto delicado en esta norma, en el artículo 5, en la letra D, define qué es una amenaza o peligro latente, que es al fin de cuentas el núcleo que va a permitir que la fuerza pública reaccione. ¿Cómo la define? Hechos o situaciones producidos por una o varias personas que ponen en riesgo la integridad personal de una o varias personas, bienes jurídicos protegidos o al país. También que pone en riesgo los recursos del país, su patrimonio o su heredad histórica. Aquí yo encuentro un poco abstracto la posibilidad de encontrar una amenaza o riesgo latente y posibilidad consecuente de que la fuerza pública actúe. Obviamente que actúe de una manera racional y progresiva de la fuerza para lograr neutralizar esta amenaza o peligro latente. ¿Cuál es un peligro latente a la heredad histórica del Ecuador? Y ahí es lo que me preocupa cuando se crean en la norma abstracciones que no son de fácil concreción, porque podría avalar que so pena de que hay una amenaza o riesgo latente a la heredad histórica del país, se actúe de una manera no proporcional, ¿no? Yo no sé si aquí le podríamos poner que una marcha ponga en riesgo latente una heredad histórica. Yo pienso que no, porque el derecho a la resistencia está garantizado, resistencia que tiene que ser pacífica, ¿no? Esa es la esencia misma de la desobediencia civil y el derecho constitucional. Ahí, mire, desde esta definición a mí me preocuparía, porque no es cualquier punto el que trata justo de la amenaza o peligro latente, que es la que va a dar pie a que se pueda reaccionar. Y un punto que a mí sí me deja un poco en duda, qué es lo que va a pasar de ser aprobado en segundo debate y luego vaya a la presidencia de la República, que también ya colocan en esta ley a las Fuerzas Armadas. Si bien hay un punto claro que es para seguridad externa, se desarrolla puntos de derecho internacional humanitario, pero también hay la posibilidad que las Fuerzas Armadas entren a controlar las cárceles. Si bien dice que será excepcionalmente, y lo ponen en negrilla, todo a cargo del presidente de la República, yo no sé los límites que pueda haber o incluso las consecuencias luego a que el Estado ecuatoriano se vea que está yendo más allá de lo que incluso la normativa internacional permite, ¿no? La semana anterior, el viernes, el jurista y conocedor de temas legislativos Vladimir Andosilla me había pasado este mensaje. La ley de uso de la fuerza nace de una sentencia de la Corte Constitucional, es el caso 33-20-IN/21, en la que se establece que por principio de legalidad el uso progresivo de la fuerza debe subir a rango de ley y debe establecer los límites y excepcionalidades de la coordinación de la policía y las Fuerzas Armadas. Digamos que ese es el argumento para entender este debate de este momento, doctora. Yo pienso que sí, porque en el Ecuador, a veces teniendo ya un marco normativo, nos damos cuenta que los órganos que aplican las leyes lo hacen mal. Me explico mejor. La legítima defensa propia o de terceros ha existido siempre en nuestra norma penal.
Si usted o yo o la audiencia quiere repeler una agresión que no la provocó y al neutralizarla utiliza lo que tiene cerca, es totalmente válido y no comete delito. ¿Qué decir? Las fuerzas del orden que tienen deber de defender a los demás tampoco delinquen. Sin embargo, ha habido casos en los cuales hay un operativo policial y parece ser que los que tienen que rendir cuentas a la justicia son los agentes que actuaron para tratar de repeler una agresión y no necesariamente los agresores, ¿no? ¿Esto qué motivó? Que lo que siempre hemos tenido, el 24 de diciembre del 2019, se reforme el Código Orgánico Integral Penal y por ley orgánica, como es el COIP, se creó el artículo 30.1. Ahí le habla claramente que si agentes policiales y servidores de guardia penitenciaria en actos de servicio usan racional y progresivamente la fuerza para ayudar a un tercero o repeler una agresión a ellos mismos, no se comete delito alguno. Es decir, no tendrían que ser los agentes de la fuerza del orden sometidos al ámbito penal. Ahora bien, luego viene, como siguen estos casos de mala aplicación o desconocimiento de la norma, la policía, ¿qué le dice? Nos sentimos desprotegidos, al punto que en esta ley, en este proyecto de ley, ya se dejan claro que se les tendrá que dar patrocinio jurídico y algo interesante, le dan un plazo a la fiscalía para que tenga fiscales especializados cuando debe evacuar procesos en los cuales ha habido un operativo policial en el cual al repeler una agresión alguien terminó herido o terminó muerto. Esto de que tengamos que acudir a la ley para dar capacitación, para que sea derecho de los policías que les doten de armas y que les eduquen en cómo ir graduando la fuerza al repeler ataques, a mí me preocupa porque se entendía que eso ya se estaba haciendo. Si tenemos que esperar que esta ley esté en vigencia para que les doten de lo necesario para repeler agresión, permítame decirle, bueno, está en rango de ley, pero yo no veo qué es lo que evita a que al día de hoy a la fuerza pública se le capacite para que cumpla bien su trabajo. Tener que esperar que una ley les diga cómo hacerlo demuestra que hemos estado totalmente desprotegidos y en el limbo en lo que se refiere a quienes tienen que entrar a ayudar a la ciudadanía que se ve desprotegida frente a la inseguridad, ¿no? A propósito de este análisis, doctora, durante el debate, uno de los legisladores que intervino, el asambleísta Luis Almeida, había cuestionado que el proyecto no sea explícito para que los policías puedan disparar en casos de delitos flagrantes como robo, asesinato y no ser procesados. ¿Esto no sería tan así? ¿Se corrige ya con el texto de la norma? De la propuesta. El artículo 54 de esta ley a mí me preocupa. Y me preocupa porque se titula derecho a la presunción de inocencia y un derecho a un debido proceso. Tener que aclarar eso, que es lo obvio y que ya consta en nuestra norma máxima, complejo. Y luego el mismo artículo acepta que sí se les va a procesar, pero que en el procesamiento de los policías siempre se deberá preferir no dictarles prisión preventiva ni pierdan su trabajo. Cuando este mal precedente de mala aplicación de la ley, cuando hay una legítima defensa que ni siquiera debería someterles a un largo proceso penal, porque en términos generales están defendiendo a alguien, habrá casos excepcionales donde sí habrá delito, en los cuales tendrán que responder los gendarmes, pero en este punto, o sea, yo me pregunto, o sea, el punto que necesitaban una ley para decir que no les van a procesar penalmente y ahí la policía debe perder el miedo de entrar a defender a los demás, es de por sí ya un mal entendimiento de las normas que hemos tenido vigentes. La legítima defensa siempre ha estado dentro de los códigos penales como exclusión de que cuando yo actúo en defensa de otro no cometo delito alguno. Entonces, si la preocupación de los policías es que no quieren enfrentar un proceso penal y poder actuar libremente en sus operativos, perdóneme, esta ley sigue dejándome espacios abstractos, leyes totalmente
maleables, porque sigue aceptando que sí, se van a someter a un procedimiento, les darán patrocinio penal, sea a través de su institución, la Defensoría Pública, o si ellos escogen una defensa privada, pero lo ideal sería que se bien entienda las normas que ya tenemos, los pasos que dice esta normativa, y que más bien los operadores de justicia sean los que tengan que tener una formación obviamente mucho más completa para no tener que mandar a la cárcel a un policía que actuó bien. Doctora, ¿usted vio las imágenes que se difundieron la semana anterior del asalto a este local de la Avenida de los Chiris y Naciones Unidas? Sí, que los policías prácticamente alzan las manos, como que se ven totalmente imposibilitados, o una sensación de miedo frente al delincuente. De lo que sabemos, doctora, es que el uno era policía y el otro era un guardia de seguridad, eso que se conoció. El que alza las manos es el guardia y el que sale corriendo es el policía. Claro, el policía, el momento que va a ingresar, se lo ve muy relajado, por eso teníamos la inquietud, digamos, en el ámbito de la especulación, de que el hombre tal vez no sabía lo que había pasado. El tema es que sale el delincuente y sale corriendo el policía, y esa parte a mí me hizo un ruido tremendo, porque digo, cuando uno le apunta, uno lo primero que hace es quedarse, me imagino yo, no me han apuntado, pero se queda parado, porque sale corriendo y le pueden disparar. Pero este procedimiento por parte del policía de salir corriendo fue muy discutido por mucha gente. ¿A usted cómo le sonó eso, doctora? Una desprotección total, ¿no? La lectura social es, pero si la policía se asusta, no reacciona frente a un delincuente, no tiene el protocolo claro de cómo enfrentar este tipo de operativos de una persona que está delinquiendo, no hace notar su autoridad. No estoy diciendo a punta de balazos y que entra a matarlo, pero sí saber cómo manejar esa situación. ¿Qué nos demuestra? Que no hay una capacitación necesaria. Ya sabe que ni siquiera exista al día de hoy una dotación efectiva de armamento no letal y letal también a los policías. De esto también nos arma esta ley. Y eso es lo preocupante, porque el tema de inseguridad, si usted le pregunta a cualquier persona, ¿cuándo quiere que se solucione? Cuando se aprueba una ley y a futuro, y que da plazos incluso para que se emite el reglamento, plazos para que se capacite al personal, es decir, siempre soluciones a futuro. El tema de la seguridad queremos que se solvente hoy y lo antes posible, porque ¿cuál es la sensación de todos nosotros? Miedo. Ya no podemos tener una libertad total si me voy a tal o cual sitio, sino que vivimos en una situación de alerta. Y si vemos que los agentes del orden a quienes acudimos para que nos protejan tienen una actitud de total miedo, pánico, o de no hacer nada, no repeler la agresión, no proteger a la ciudadanía, eso es tremendo. Porque entonces, ¿quién nos protege? Nos están llevando a que cada uno vea la manera de repeler agresiones. Y qué decir ese tipo de discurso totalmente desmerecedor de lo que es el derecho penal y la victimología, que es culpa de la gente porque la gente provoca. Que la gente está llevando teléfonos, que la gente provoca a los delincuentes, lo cual ya es el trastoque de las reglas normales de convivencia, donde cada uno podría llevar lo que le venga en gana, y lo que se tendría que esperar es que se previenen delitos, no lanzar a la víctima de la delincuencia la culpa de la provocación a los delincuentes. Si con esta ley, al aprobarla, nos garantizan que hay incluso los recursos para ponerla en marcha, quizás algo se logre, pero sigue el vacío de qué está haciendo el Estado para prevenir la delincuencia. Eso es clave. A esto es reactivo. Es tener, para mí esto más bien es muy reglamentario, más allá de parte de ley orgánica. Aquí le dice paso a paso cómo sería el uso racional y progresivo de la fuerza, pero no todos los eventos son iguales, no todo puede ser usado con un manual o una receta, primero haga esto, vaya a lo segundo, porque mal entendido aquello, pensaríamos que ante gente armada hasta los dientes, que tienen más armas y más letales que nuestra propia fuerza pública,
Aquí se les deberá fomentar que sepan negociar, cuando lo importante es que sepan cómo repeler una agresión, cómo saber incluso a través de mecanismos de inteligencia policial, ámbitos de patrullaje, de prevenir que a la gente le roben y no tener que reaccionar ya cuando le roban o le matan a alguien, porque ya se llegaría tarde, ¿no? Doctora, muy brevemente, finalmente este proyecto de ley ya está en discusión. Será cuestión de días para su aprobación en la Asamblea Nacional. Además del análisis que usted ha realizado sobre temas puntuales, ¿qué otros aspectos ameritan, demandan un mayor debate, un mayor tratamiento? Bueno, mayor debate y ante todo más acción del Estado, política criminal urgente, saber cómo manejar el fenómeno delictivo. Caso contrario, usted aprobará, puede ser que ya pase la asamblea, vaya a la presidencia, digan que todo está perfecto y se publique en el registro oficial. Y la gente va a seguir palpando inseguridad, porque las normas por sí sola, la ley no es una varita mágica para luchar contra los problemas sociales, más cuando tienen muchas aristas y el Estado poco hace para prevenir. Algo que sí debo mencionar es que esta ley, de ser aprobada, va a reformar otras leyes conexas. Una de estas normas es el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, en el delito de evasión, cuando la gente se escapa de la cárcel, va a subir las penas. En el delito de ingresar artículos prohibidos a las cárceles, que fue creado desde que se aprueba el COIP en el 2014, y ahí usted tiene la prueba fehaciente que no por tener la ley penal, la gente ha dejado de ingresar artículos prohibidos a los centros de rehabilitación social, ahí también va a subir la pena, si es que meten teléfonos celulares. Pero me pareció curioso que en esto del ingreso de artículos prohibidos, cuando se trata de drogas, de sustancias estupefacientes, indica que es objeto prohibido, obviamente, ingresar drogas, pero no lo será si es dentro del gravaje permitido. Es decir, aceptan que tenemos este contexto de no punibilización del consumo personal, pero en el ámbito carcelario esto daría pie a que si hay alguien que ingresa dentro del gramaje permitido marihuana, por ejemplo, 10 gramos, no va a pasar nada y ese objeto no pasa a ser prohibido. Eso podría, pensando mal, quitando el buen propósito que pudo haber tenido el legislador, podría propiciar un microtráfico permanente en ingreso a las cárceles, que si está dentro del gramaje permitido, eso ya no es objeto prohibido e ingrese todo lo que se entiende que en cárceles debería haber un control mucho más estricto, ¿no? Entonces, el legislador sí debe cuidar también, más allá del núcleo de este proyecto de ley, también lo que va a reformar y qué efectos podría tener esas reformas. Correcto. Porque a veces dar pie a una permisión dentro de ámbitos prohibidos puede generar un efecto en cascada, ¿no? Y el efecto puede ser contrario al buscado. Correcto, correcto, doctora Araujo. Dos cosas finales, en un minutito, le ruego porque se me terminó el tiempo. Me escribe mi colega y amigo Felipe Pesantes desde la provincia del Oro y pregunta si la policía puede utilizar pistolas con descargas eléctricas a distancia en lugar de armas de dotación, 1. Y 2, mi también colega Giovanna Tassi desde la región amazónica pregunta, ¿por qué los policías no salen ya capacitados? ¿Se necesita una ley para capacitarlos? Esas dos preguntas tengan la bondad y con eso terminamos, doctor, en un minutito, tenga la gentileza. En la primera pregunta, en el material de dotación a la policía, en teoría, tienen armas letales y no letales. Y al día de hoy, sin necesidad de esta ley, por supuesto que pueden repeler agresiones, llegando incluso a matar si así lo amerita el contexto violento, para proteger a terceros y protegerse ellos mismos. Al día de hoy se puede hacer eso, sí, y está cubierto como que no delinquen los policías, por tanto, tienen que proceder de esa manera. Y la segunda pregunta es brillante. Yo no entiendo por qué hay que esperar a esta ley para capacitar a la policía, cuando se entendía que ya están capacitados y por eso representan al Estado ecuatoriano para proteger el orden interno. Si no están capacitados, yo no sé qué esperan para capacitarlos hoy, porque hoy es que ellos tienen que defender a la sociedad ecuatoriana.
Si están esperando la aprobación de la ley, hacerlo obvio, eso sí sería preocupante. Correcto. Doctor Araujo, gracias por el tiempo, que tenga una buena jornada y una buena semana. Muy amable. Igual para ustedes, un fuerte abrazo, Belkis, un fuerte abrazo, Fabricio, y para toda la audiencia. Gracias a Paulina Araujo, penalista, académica, hablando sobre los temas de inseguridad y la naturaleza de la ley para uso legítimo de la fuerza que se está tramitando en la Asamblea y que mañana continuará el segundo debate en el Pleno de la Legislatura. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.